Bueno, pues el que hasta ahora era el nuevo input system de Unity ha pasado a ser el input system a secas. En las nuevas versiones de Unity ya ha decidido que lo que antes había que instalar un paquete adicional para usarlo, pues ahora ya es el sistema que viene por defecto. Y si bien es cierto que sigue dejando utilizar el antiguo, ahora veremos cómo, pues es previsible que en algún tiempo, no sé cuánto, pues ya lo dará por abandonado y solo nos dejará usar el nuevo. Es de agradecer porque el nuevo input system o el input system a secas es mucho más versátil, permite muchas más opciones, es mucho más fácil de mapear y desde luego se comporta mucho mejor para dispositivos tipo móviles o gafas de realidad virtual o inputs de, digamos, más peculiares. Pues también es cierto que llevarlo a código no es tan fácil como el anterior, con lo cual el anterior, a lo mejor para un apaño, pues nos viene bien para en un momento dado detectar una entrada. Pero bueno, vayamos ya cambiando de mentalidad y pensemos que el antiguo ya es antiguo y el nuevo es el input system. Así que nada, vamos a ver cómo funciona y para ello pues he creado un proyecto vacío, sin más, con nada, con algunas opciones en la escena. Pero lo que nos interesa, si nos vamos un momentito a Edit, Project Settings, veremos que el Input Manager, que era hasta ahora el que usábamos, me da una alerta, me dice que ya no lo estoy usando, que estoy usando el nuevo. Y veremos que el que antes aparecía solo si instalábamos el paquete correspondiente, pues está ya por defecto aquí. Antes de empezar a ver cómo funciona, vayamos un momentito a este panel, a Player Settings y en la opción de Player. Si nos venimos aquí a la derecha y vamos hacia abajo, bajamos, bajamos, bajando, en la opción de Other Settings, abajo, 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 llegará un momento en el que veremos una opción que es Active Input Handling. Como he comentado, Unity sigue permitiendo el uso del antiguo Input System y como podemos ver, en este proyecto vacío él ha entendido que ya el antiguo no se usa. Podemos poner el antiguo, no recomendable, podemos poner ambos, bueno, o podemos ir ya a tumba abierta y poner el nuevo y a ver qué pasa. Antes de empezar a ver cómo funciona, que detengámonos un momentito aquí también en el Project Settings, en el Input System Package. En Settings veremos que no hay ningún archivo de configuración creado por defecto. Bueno, lo tendremos que crear porque aquí hay algunas opciones que a lo mejor luego nos interesa cambiar, como cuánto tiempo tarda en entender que es un pulsado manteniéndolo o cuánto tiempo tarda en entender que es un doble clic. En fin, son configuraciones que tenemos aquí. Tenemos incluso la lista de dispositivos soportados. Si no decimos nada, pues son todos soportados. Y ya que estamos con esto, que sepamos que en Windows Análisis Input Debugger nos muestra los dispositivos que ahora mismo hay conectados a nuestro ordenador. Pues con eso, esto es lo que vamos a ver. Primero veremos cómo mapear las acciones, algo que es tremendamente fácil con el nuevo Input System, y luego veremos cómo llevarlo a código. ¿Qué ocurre? Que no hay una sola forma de llevarlo a código. Es verdad que Unity reconoce varios flujos de trabajo, algunos con ciertas peculiaridades, unos con ventajas, otros con desventajas. Todos funcionan, todos son válidos, y yo, pues a lo largo de este tiempo usando el nuevo Input System he descubierto tres que me funcionan, tres que son válidos. A mí me gusta uno en concreto, pero veremos los tres. Así que vamos a ello. Lo primero, mapear las entradas. Veremos que Unity por defecto ya ha creado un mapeo de entradas. Si le hacemos un doble clic, veremos un asset de entradas, es decir, un mapeo de entradas. Está muy bien configurado, funciona maravillosamente bien y lo usaremos si nos viene bien, pero es verdad que aprenderemos a crear uno desde cero para, bueno, pues para crear el nuestro propio o por si tenemos que modificar este. Pero, de nuevo, antes de verlo, otra vuelta atrás. Hoy voy a dar muchos tumbos. En Project Settings, quería resaltar algo. En el Input System Package veremos que hay aquí algo interesante, que es Project Wide Actions, que es algo así como decir qué asset del sistema de entradas quieres que use por defecto. Él ha cogido el que ha creado por defecto y por eso aquí nos aparecen las mismas acciones. Es más, podemos incluso editarlo aquí. Veremos que editarlo aquí o en la ventana que se nos ha abierto es lo mismo. Pero nosotros podemos crear uno y ponérselo aquí. Veremos que en uno de los tres métodos que vamos a ver para trasladar esto a código, eso es obligatorio. Bueno, pues venga, vayamos a ello. Primero, creemos nuestro propio asset. Voy a ponerlo aquí para que se vea mejor. Botón derecho, Create, y veremos que abajo del todo, Input Actions.
Le damos un nombre. Le voy a llamar Input Actions. Y nos dice aquí a la derecha que este asset de acciones no está asignado como Project White Input Actions. Y lo podemos asignar desde aquí o arrastrarlo donde estábamos. Ahora no nos importa y lo que sí me importa es abrirlo. Bien, mapeo de acciones. Esto es muy fácil y lo entenderemos rápidamente. Las opciones que tenemos aquí son 1. Esquemas de control. Tenemos que saber que cuando vamos a crear un juego o una aplicación donde hay una gran cantidad de entradas, quizá nos interese crear esquemas de acción, esquemas de inputs. Por ejemplo, digo, quiero crear una serie de acciones que solo interactúan con teclado y ratón, otras que solo interactúan con un joystick, otros que interactúan con un gamepad de Xbox, otros con un gamepad de PlayStation, en fin. Entonces creo inputs solo para esos dispositivos. De hecho, si nos fijamos en el input system que tiene Unity por defecto, veremos que tiene unos cuantos ya creados. Incluso si nos fijamos hasta para realidad virtual, XR. Vale, vamos al nuestro que está vacío. No vamos a crear esquemas de momento, luego veremos cómo asignárselos. Lo primero, mapas de acción. Bien, esto es una forma de organizar nuestros inputs, pero tiene más utilidad más allá de eso. Entonces, por ejemplo, yo voy a organizar todo lo que tiene que ver el movimiento de mi personaje con un mapa de acción llamado Player, que para eso lo creo. Le doy al más y le doy al nombre. Y a lo mejor puedo crear otro que tenga que ver solo con la User Interface, es decir, para controlar los botones y cómo voy navegando a través de los diferentes inputs de la User Interface. Si nos fijamos, es la misma estructura que tenía el que venía por defecto de Unity. Pero podemos ir a más allá. Podría crear un mapa de acciones, por ejemplo, para controlar la cámara y otro para controlar al personaje. Entonces crearía otro mapa de acción que sería para la cámara. En cualquier caso, una vez que los hemos creado, aquí en la columna central tenemos las acciones dentro de ese mapa de acciones. Ya viene una por defecto, le podéis cambiar el nombre. Por ejemplo, esta va a ser uno fácil, saltar. Y cada acción tiene lo que se llaman los bindings, los mapeos. Es decir, qué entrada hará que se ejecute esta acción. Bien, aquí es donde viene el nuevo input system a salvarnos, porque en el antiguo era una locura para poder mapearlo, y aquí basta con venir aquí a la derecha, seleccionando el binding, y a la derecha decirle cuál quieres que sea. Si lo desplegamos nos mostrará todos los dispositivos posibles que podemos mapear, pero buscarlo, conocerlo sería una locura, y para eso han incluido el botón de Listen, que es maravilloso porque en el momento en el que lo pinchamos está esperando que pulsemos algo. Por ejemplo, voy a pulsar la barra espaciadora. Me dice, ¿cualquier tecla? No, hombre, no, la barra espaciadora. Ya está, vinculado. Y vemos que efectivamente se ha vinculado. Pero yo quiero vincularlo con más acciones. Y bueno, pues voy a la acción, le añado otro binding, le doy a Listen y le digo que salte con, y ahora me voy a mi mando y le digo que con la tecla A. Y efectivamente me detecta. Es que incluso me ha detectado, me ha dicho, esto es un gamepad. ¿Quieres que se vincule con cualquier botón que esté abajo en un gamepad o solo en el botón A del Xbox? Digo, bueno, no, en cualquier mando el botón sur. Con lo cual podríamos incluso, pensando otra vez en los esquemas, en decirle, oye, esto para los gamepad de Xbox, esto para los gamepad de la PlayStation. Vale, ya está mapeado. Creemos otra acción, pero antes de crearla, veamos una cosa. La columna de la derecha. Voy a seleccionar la acción y con la acción seleccionada vamos aquí. Porque me lo he saltado a posta, porque me he ido a lo guay primero, esto. Lo primero que me dice es qué tipo de acción va a ser. ¿Es un botón o es un valor? Y esto ya lo sabemos del antiguo input system. ¿Voy a detectar cuándo lo han pulsado o me va a devolver un valor? Por ejemplo, un joystick, que funciona como un axis, que va de -1 a 1 normalmente. Vale, el botón de saltar obviamente es un botón. Pero voy a añadir otra acción y le voy a llamar walk, porque esto va a ser caminar. Caminar no es un botón, caminar es un valor. ¿Por qué? Porque me va a devolver entre -1 y 1 el joystick que yo pulse. Entonces es un valor. Y si seleccionamos un valor, veremos que nos aparece otro desplegable que nos dice qué tipo de valor. Los más típicos, pues un axis, es decir, lo que he comentado, un joystick al fin y al cabo es un eje, devuelve un valor de entre -1 y 1. Pero fijémonos que, por ejemplo, tenemos también un vector 2. ¿Y qué es un vector 2? ¿Vale? Imaginemos que no solo queremos coger el joystick en su movimiento horizontal, que sería un valor entre -1 y 1, sino que queremos coger un joystick en su valor horizontal y vertical. Entonces nos devuelve su valor en X y en Y.
es decir, un vector 2. E incluso tiene la opción de vector 3. Por ejemplo, si fuese un giroscopio de un móvil, nos devolvería 3 valores, a lo mejor en X, Y y Z. O incluso un cuaternión. Estoy pensando, no lo sé. Imaginemos el mando de unas gafas de realidad virtual que nos devuelve su posición en rotación. También hay valores interesantes como el delta, que lo veremos luego, que es cómo se mueve un ratón. Ese es el valor delta. Y bueno, y poco más, poco más. Pero bueno, de momento nos quedaremos en que caminar es un eje. Va a ser mi joystick en horizontal. Vemos que aparece un iconito que indica que esto es un eje. Vamos a mapear, igual que hemos hecho antes. Le doy a Listen, lo muevo. Y fijaros, lo he movido mucho, me he pasado. Pero me ha detectado y dice, oye, has movido el joystick izquierdo. ¿Quieres que lo entienda como un botón? Es decir, que cuando lo pulses se active esta acción. Digo, no quiero que lo interpretes como un botón, quiero que lo interpretes como un eje. Y como me he pasado de rosca, he movido también en el eje Y. Entonces hay que tener cuidado. Digo, oye, no, es el joystick izquierdo de mi gamepad, pero su eje X. Y no del Xbox, sino de cualquiera. Ya está. Vale, y si yo quiero controlar mi personaje con las teclas, los cursores. Digo, bueno, pues para eso tenemos, vamos aquí y le decimos añadir un positive y negative binding, que esto era como el antiguo input system, que básicamente es, no tengo un joystick, no tengo un eje que me devuelva -1 y 1, así que le tendré que decir qué botón me da -1 y qué botón me da +1. Es decir, el negativo, listen, le doy el cursor izquierdo, y el positivo le doy el cursor derecho. Vayamos más allá. Añadimos una nueva acción y le voy a llamar move. Y este le voy a decir que es un valor y es un vector 2. ¿Por qué? Porque me va a coger los dos ejes del joystick. Así que voy al binding y le digo listen. Y fijaros que si yo muevo el joystick izquierdo, ahora no me pregunta si estoy moviendo el eje X o el eje Y, ni siquiera me pregunta si estoy presionando un botón. Esto es un joystick, tiene dos ejes, así que no hay más que preguntar. Ya está, es el left stick y me va a devolver dos valores en X y en Y. Y de nuevo, quiero gestionarlos también a través del teclado. Bueno, pues aquí tenemos un up, down, left, right, composite. Es decir, dame 4 botones para cada una de esas acciones. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Bueno, pues vamos a hacerlo. Listen y el up va a ser la W. El down va a ser la S. El left va a ser la A. Y el right va a ser la D. Y que sepáis que podemos incluso con un doble clic prolongado cambiarle el nombre. Esto lo voy a llamar AWSD porque efectivamente es el movimiento a través de AWSD. Y podría seguir añadiendo mapeos y como podéis ver es tremendamente útil. Ya para terminar, porque tampoco tiene mucho más misterio este panel, uno, si no le dais a guardar, no se aplica, así que debéis darle a guardar. El autosave va guardando él cada vez que hacéis un cambio. A mí no me gusta porque me detiene cada vez que hago cualquier cambio, se autoguarda, pero bueno, está ahí disponible por si queréis activarlo. Y luego, antes de seguir, para que veamos hasta qué punto llega este control, dos cositas. Uno, no sé si lo habéis visto, pero al añadir una acción me permite también no solo añadir un binding, un mapeo, sino un mapeo con un modificador o con dos modificadores, de forma que yo puedo decir, no, esta acción va a ser solo si le pulso control y algo, o alt y algo. Entonces no tenemos que hacerlo por código como hacíamos antes, sino que lo podemos hacer directamente en el mapa de acciones. Y también cuando creamos una acción o bien un binding, veremos que aquí a la derecha tenemos interacciones. Pues, por ejemplo, si queremos que esta acción no se ejecute cuando pulso el botón, sino, por ejemplo, cuando hago una pulsación sostenida o una múltiple pulsación, y en ese caso me da un montón de opciones para decir cuántas pulsaciones son, cuánto tardan, en fin. Entonces yo le puedo añadir más interacciones, que por eso he dicho que nos viene muy bien para ciertos dispositivos como los móviles, y también procesadores. Por ejemplo, si yo quiero hacer un clamp, es decir que aunque me devuelva de -1 a 1, que solo tenga en cuenta de -0,5 a 0,5, invertir, por ejemplo, si queremos que el joystick hacia abajo sea hacia arriba, en fin, y normalizar, en fin, o escala incluso, si queremos que lo que nos ha pasado lo escale para darnos un valor diferente en función de una escala que le proporcionamos. Con lo cual, podemos ver que las opciones son muchas y sobre todo que contar con un mapeo de acciones y luego modificarlo en cualquier momento es tremendamente fácil. Ahora,
¿Cómo llevamos esto a código? Bueno, ahí es donde la cosa se empieza a complicar. Como ya comenté, vamos a ver tres métodos. Empiezo con el que más me gusta a mí, no es el que aparece por defecto en la documentación de Unity, pero es válido. Y a lo mejor yo lo uso porque es el primero que aprendí y oye, ya sabemos que cuando tenemos un martillo entre las manos todo nos parecen clavos, pero es válido. Así que empiezo por ese y luego ya veremos otros dos y ya que cada uno elija. Para ello, volvemos otra vez al proyecto y lo primero que haremos es en ese asset de acciones que hemos creado, que por cierto, muy mal, no lo tenía dentro de su carpeta correspondiente, lo primero que vamos a hacer es crear una clase con él. Esto no es obligatorio en otros métodos, pero en el que vamos a hacer ahora sí. Es decir, no existe una clase pública a la que podamos llamar con esos inputs, pero la podemos crear. Si nos fijamos aquí, tenemos el botoncito de generar una clase, que si lo seleccionamos nos preguntará dónde guardarla. Podemos cambiar la carpeta, por defecto la mete en el mismo sitio que está el asset. ¿Cómo llamarlo? Por defecto lo llama igual que el asset que hemos creado, pero que puede cambiarse igualmente. E incluso se le puede dar un global namespace, que ni me meto en eso lo que es, pero sería para la hora de llamarlo. Las opciones que vienen por defecto a mí me valen, pero siempre recordad que le está llamando igual que el archivo. Aplicar. Y veremos que donde yo le he dicho, ha creado un archivo de código que no debemos tocar. ¿Vale? Que quede claro. Eso no es para que lo abramos y lo toquemos, no. Bien, tengo un script ya creado, al que he llamado Player Manager. Lo voy a abrir. Ahí está. Le he quitado el start y el update para que no molesten. Y entonces, lo primero que tenemos que hacer es acceder a esa nueva clase que hemos creado. ¿Okay? Entonces, es de tipo Input Actions, porque la he llamado así. Si la hemos llamado de otra forma, será la clase de otra forma, será el que le hayamos dado. Y bueno, ya sabéis que por deferencia, pues el mismo nombre en minúscula para indicar que esa es la instancia de la clase. Todo lo que tiene que ver con inputs, lo normal es llamarlo en el awake, ya veremos, porque no espera que cargue la escena. Entonces en el awake lo primero que tengo que hacer es crear una instancia de esa clase. Entonces, input actions en minúscula, porque es la instancia, es igual a, cuidado que aquí Visual Studio sugiere algo que no es, porque yo no tengo ese componente. Yo no lo tengo, yo lo que tengo es que crearlo, igual que cuando creamos una nueva instancia de un vector 3 o de lo que sea. Así que es un new input actions. Ahí está. Ahora, me voy a poner un poco serio. Antes de seguir, esto que voy a hacer ahora lo recomiendan en 2 de las 3 métodos que vamos a ver y tenemos que entenderlo, porque si no lo hacemos no pasa nada, pero Unity recomienda hacerlo. Así que yo soy el mensajero. Cada vez que activamos unas entradas, realmente estamos escuchando constantemente, ¿de acuerdo? Entonces, una medida de seguridad que tiene Unity es decirle, mira, estas entradas actívalas cuando el objeto que tiene este script esté activo en la escena. Antes no. Y desactívalas si ese objeto deja de estar activo en la escena. De forma que es una forma también de decir, oye, si por lo que sea he desactivado el objeto que tiene estas entradas, automáticamente desactiva esos inputs porque se supone que están vinculados a ese objeto. Eso se hace utilizando un método que hasta ahora no hemos usado nunca, aunque sí que lo hemos mencionado, que es onEnable, que funciona un poco igual que el start o el awake, pero que se lanza cada vez que activo el objeto que tiene el script. Es decir, si yo lo desactivase y lo volviese a activar, saltaría el onEnable. ¿Y qué hacemos cuando me activo? Pues que ese input actions que hemos creado lo activo. Ahí está, con su método enable. Y lo mismo tengo que hacer si desactivo. Ahí está. Esto de aquí lo tenemos que hacer siempre. Y yo, da igual donde pongamos este código, yo siempre lo meto al final del script, me resulta más cómodo, pero tiene que estar, tiene que estar. Insisto, si no lo ponemos sigue funcionando, pero eso no significa que esté bien. Bien, y ahora es donde empieza lo interesante, que es en el mismo awake. ¿Cómo funciona este sistema que es el que a mí me gusta? En el método awake, ¿vale? Ahora es cuando nosotros podemos llamar al input actions a un método, a un mapa de acciones en concreto, es decir, esta es la sintaxis, la instancia del input. El mapa de acciones que hemos creado, os recuerdo que yo he creado una llamada player. Entonces llamo player. A continuación, la acción a la que quiero yo llamar, por ejemplo, a la de jump. ¿Veis? Él me autocompleta, sabe que está ahí. Y ahora,
Y ahora, tenemos tres opciones, ahora que hemos llamado a una acción. Una, cuando se inicia, pensemos en un botón, es cuando lo pulso. Dos, mientras se está ejecutando, en un botón sería mientras lo estoy pulsando, pero pensemos más en un joystick. Mientras esté moviendo ese joystick, hay que hacer algo. Y tres, cuando dejo de pulsarlo o cuando dejo de mover el joystick. El primero sería Started, el segundo sería Performed y el tercero sería Cancel. Lo vamos a ver. Quiero que cuando pulse el botón de Jump pase algo. Eso es Started. Y ahora, esta sintaxis es un poco extraña, pero vamos, ya llega un momento en el que nos acostumbramos a ello, porque lo que necesitamos es que ocurra algo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un más igual porque, esto lo he mencionado porque tampoco quería liar mucho, pero este sistema utiliza callbacks, es decir, necesito que me devuelvas un valor, ¿ok? Como el jump no me tiene que devolver nada, voy a poner una barra baja, más que nada porque es una convención para decir, mira, yo no necesito que me devuelvas nada, el callback no va a ser nada. Igual y mayor que para hacer algo después de obtener ese callback. ¿Qué quiero hacer después de esto? Ahora veremos tres formas en las que tenemos para actuar una vez ya llamado esa acción. Una, la más cómoda y más rápida, por eso he empezado por el jump, llamar un método. Por ejemplo, si yo creo un método que le llamo saltar, en español para distinguirlo del jump de la acción, aunque lo podría llamar jump igualmente, y voy a poner un envío a consola que es saltando, para comprobar que efectivamente se está ejecutando. Pues bien, volvamos a la línea. La instancia de los inputs, el mapa de acciones, la acción y started que se lanza cuando inicio el salto. Y llamo al método saltar. Antes de seguir, y como yo sé que va a funcionar, voy a meter otro método que se llame dejar de saltar. ¿Y cuándo se llama esto? Voy a llamar print he dejado de saltar. ¿Y cuándo voy a llamar a esto? Cuando deje de pulsar el botón. Y eso es cancel. Tenemos started y cancel. Viene muy bien, por ejemplo, para booleanas en las que digo, oye, cuando pulse el botón esa booleana es true y cuando pulse el botón esa booleana es false. Lo veremos también con un ejemplo. Y esto llama a dejar de saltar. Si todo va bien, le doy al play. Había vinculado el salto a la barra espaciadora, por ejemplo, entonces si pulso la barra espaciadora, efectivamente me dice que está saltando, y si suelto la barra espaciadora, me dice que ha dejado de saltar. ¿Correcto? Y también funciona con la saltando, he dejado de saltar. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, como hemos dicho, quiero ahora hacer un botón de agachado, que va a ser la B, por ejemplo? Bien, hacemos un repaso para que así veamos que es tremendamente fácil. Si yo me voy a mi input system, lo abro, me voy a mi player y voy a añadir una nueva acción que va a ser crouch, agachar. ¿Qué es un botón? Acordaos siempre de si es un botón o un value. Binding, listen, botón B, que es el botón derecho de cualquier gamepad. O que narices, puedo incluso añadir una nueva acción y vincularlo con el control del teclado. Ahora ya está. Guardar, siempre hay que guardar, si no, no se aplican los cambios. Y además lo bueno es que actualiza la clase que hemos creado previamente. Vale, eso significa que si me voy a mi código, pues ya puedo llamarlos. Pero antes de hacerlo, y para que entendamos otra funcionalidad que tiene este sistema, voy a crear una booleana que voy a llamar crouched, agachado. Le voy a decir por defecto que es false, aunque os recuerdo que cuando una booleana no le decimos nada, él entiende que por defecto es false. Vamos a mis inputs. Y le digo, oye, misma mecánica, input actions. Dentro del mapa de acciones, player. Veis que ahora aparece crouch, lo reconoce, el que acabo de crear, y started. Esto no lo quiero. Lo mismo, no necesito un callback, por eso pongo un guión bajo, pero no quiero llamar a un método, quiero ejecutar un código. Entonces tenemos que entender que si yo aquí pongo una llave de apertura y llave de cierre, veréis que me da un error. ¿Por qué me da un error? Porque pide un punto y coma para terminar. En algunos códigos no pide punto y coma para cerrar unas llaves, pero aquí sí. Entonces, lo voy a poner así para que sea más entendible. Yo abro unas llaves, cierro unas llaves
y todo el código que meta aquí dentro de esas llaves se va a ejecutar cuando pulse ese botón. ¿De acuerdo? Por ejemplo, voy a mandar a consola, me agacho, y no solo eso, sino que voy a ponerle que crouched es true. Para que veamos que yo puedo poner ahí todas las líneas de código que considero oportuno. De hecho, voy a duplicar, ya sabéis, control D, y le voy a decir que cuando deje de pulsar ese botón, cancel, manda a consola, me levanto, y crouched será false. Y podría poner más líneas de código. Vamos a ver si funciona. Y es más, para ver esto, de hecho, voy a entrar en modo debug, porque al entrar en modo debug me va a permitir ver la variable crouched. Vamos allá. Botón B. Efectivamente, me pone que crouched es true, como podemos ver ahí, y además me lo ha mandado a consola, y si le suelto, se levanta y crouched es false. Vayamos al último, que es, vale, hasta ahora hemos visto cómo puedo llamar un método y puedo también ejecutar unas líneas de código. Pero cuando necesito recuperar un valor, pues la cosa se complica. Para ello voy a crear un vector 2, que le voy a llamar move. Entonces, teniendo la variable, pues ahora en el input actions, en la wake, le digo input actions. Veremos que es bastante repetitivo este método, este sistema, pero de verdad, una vez que lo hemos hecho una vez, hasta podemos repetirlo para otros códigos. Input actions, player, move, que había creado una acción llamada move, que era un vector 2. No le voy a decir starter, no me interesa recibir cuando empieza a recibir esa entrada. No, me interesa mientras la esté moviendo. Eso es perform. Bien, más igual, y aquí es donde viene lo interesante. Necesito un callback, necesito un valor de retorno. Entonces, podría ponerle un guión bajo, no tiene sentido, porque aquí se le suele poner context. Es un nombre que nosotros queramos, pero es verdad que por convención se suele llamarle context, y es verdad que por convención se le suele abreviar en CTX para no escribir tanto. Entonces, ese es el valor que me va a devolver. Igual, mayor que, la misma sintaxis, pero ahora, atentos. Le tengo que decir, mi variable move es igual a, me vas a ir a ese callback que acabas de crear y vas a leer su valor. Y entre menor y mayor que, tenemos que decirle qué tipo de valor va a devolver. Y en este caso es un vector 2. Esa es la sintaxis. Un poco farragosa, pero esa es. Ahora mismo move valdrá lo que me dé el joystick. Pero antes de comprobarlo, sé que va a funcionar, pero antes de comprobarlo, está recogiendo ese valor y funciona, pero cuando suelte el joystick se va a quedar en el último valor recogido, con lo cual nos va a ocurrir que de repente estamos moviendo el personaje, suelto el joystick y el personaje se sigue moviendo. ¿Por qué? Porque se ha quedado en el último valor que tenía en ese momento cuando lo solté. Por eso, para evitarlo, tenemos que decirle, voy a escribir todo el tirón, input actions, player, move. Cuando dejes de recibir datos, es decir, en cancel, más igual, ahora no necesito un callback porque veremos que no necesito un valor de vuelta, le tengo que decir cuando sueltes el joystick, move es igual a, y en este caso es vector 2, 0, es decir, un vector que valga 0, 0, 0. Si fuese un float, le diría que ese valor es 0, es decir, en caso de ser un axis, le diría que ese float, como lo haya llamado, el walk, por ejemplo, valdría 0, igual a 0. Pero en este caso es un vector 2, así que le tengo que decir que es vector 2, 0. Bueno, y estoy tan seguro de que esto va a funcionar que para comprobarlo, ni bug ni nada. Directamente voy a crear en el update y le voy a decir que muévete hacia adelante por time delta time por, muy importante, lo que me diga move, pero atentos, que era un vector 2, no es un float. Si fuese un eje sí sería un float, es un vector 2. Así que será su eje y. Y lo mismo, le diré muévete a la derecha por time delta time, porque es cinemático, y lo que me devuelvas en tu eje X. Vale, comprobémoslo. Ahí está.
para adelante, para atrás, derecha, izquierda. Y movimiento. No le he dado ninguna velocidad, así que como me devuelve vectores normalizados, se está moviendo a 1 metro por segundo. ¿Vale? Pero bueno, eso ya es de otro capítulo. Repasando, hemos creado una clase, aquí lo vemos. Con esa clase que hemos creado y que tiene el mismo nombre que el archivo, hemos creado una instancia y en el awake hemos generado esa instancia. Antes de continuar, debemos asegurarnos que en enable esa instancia se active y on disable esa instancia se desactive. A partir de ahí, en el awake, podemos llamar a cualquiera de sus mapas de acciones y a cualquiera de sus acciones de 3 formas. Cuando empiezan, cuando se ejecutan y cuando dejan de ejecutarse. Y con eso, mediante esta sintaxis, o bien llamar a un método, o bien abrir unas llaves y meter código dentro, o bien, cuando queremos que nos devuelva un valor, crear una variable que será su callback, es decir, lo que devuelve, y darle ese callback mediante el read value a la variable que nosotros queramos, que obviamente tiene que ser del mismo tipo que la acción que hemos creado. Bien, vayamos a por el segundo método que tenemos para trasladar los inputs que hemos creado en nuestro input asset a código. Este es el que veremos que utiliza mucho en la documentación de Unity. Voy a pensar que es el oficial, aunque insisto, es tan válido como el que acabamos de ver. Para ello, vamos a ello. Lo primero que tenemos que saber es que para usar este método en nuestro código tenemos que utilizar una librería nueva, es decir, la Unity Engine Input System. Bien. Bueno, que sepamos que para lo que voy a usar ahora no necesito esta clase, es decir, que antes la opción de crear una clase a partir de este input asset no lo necesitamos para este método. No lo voy a quitar porque no, para que no me surjan errores, pero que no lo necesitamos. Bien, lo primero que tenemos que hacer es vincularlo con el assets de entradas que hemos creado, con las acciones, y para eso lo voy a crear público, aunque valdría también serializado, un input action asset. ¿De acuerdo? Es decir, un asset con el mapeo de acciones. Le voy a llamar input actions, que es lo que me sugiere y a mí me parece correcto, y me voy a Unity y me voy a mi personaje. Le voy a añadir el script que estoy creando y como podemos ver me pide un asset de entradas. ¿Cuál? El que acabo de crear, el mío. Bien. Ahora, muy importante, para que esto funcione, por favor, que nadie se lo olvide, para que esto funcione, como he comentado antes, el input que voy a usar tiene que estar vinculado con el project wide. Que os recuerdo, esto es un recordatorio, que antes en Edit Project Settings, en el Input Manager, vimos que aquí había uno vinculado, el Project Wide Actions, que es un poco como el que usa por defecto. Bien, está vinculado el que venía suyo, el que ya creó el Unity al crear el proyecto. Y os recuerdo también que nosotros al crear uno, aquí, nos aparecía este aviso, esta alerta, decía, este no es el Project Wide. Y tenemos aquí un atajo para asignarlo. Si lo pincho, esa alerta ya desaparece. Insisto, no nos olvidemos de esto porque el anterior método no necesitaba este paso, pero este sí. Bueno, pues igual que nos pasaba en el anterior método, tenemos que activarlo y desactivarlo cuando el objeto que contiene este script se activa o se desactiva. Entonces, volvemos a lo mismo, on enable, vamos a nuestro input asset que acabamos de crear y utilizaremos el find action map. Es decir, búscame un mapa de acciones. ¿Por qué? Porque ese mapa de acciones, y le metemos entre comillas el nombre, yo le he llamado player, igual que tengo un UI, también tengo uno de player, y lo que tenemos que hacer es, efectivamente, activarlo. Es decir, no hacíamos como en el anterior que activábamos todo el sistema de entradas. No, aquí vamos a un mapa de acciones en concreto. En este caso el de player. Y lo mismo, on disable, me voy a ese input asset, búscame un mapa de acciones, ¿cuál? El de player, y disable. Es un buen momento para comentar que esto que acabo de hacer lo podemos aplicar incluso en el sistema anterior.
y tiene una utilidad muy interesante, que es la de yo puedo acceder a un asset de entradas, yo puedo acceder a un mapa de acciones y puedo activarlos y desactivarlos. No tiene por qué ser cuando el objeto se active en la escena o se desactive. Puede ser incluso, pensemos, cuando yo ejecute un menú de pausa. Yo puedo lanzar un menú de pausa y decirle, búscame el mapa de acciones de player y desactívalo. ¿Por qué? Porque mientras esté en pausa no quiero que el usuario pueda disparar, saltar o moverse. Así que sepamos que las acciones, los mapas de acciones los puedo desactivar o desactivar en cualquier momento utilizando la técnica que acabamos de ver. Lo que viene ahora es que tenemos que vincular las acciones con variables. ¿Con qué variables? Con unas variables de tipo input action. Y yo, por ejemplo, le voy a vincular con la de saltar, jump. Le voy a llamar jump action para indicarle que es la acción de saltar. Y puedo crear incluso una que sea, pues la de, en este caso va a ser la de caminar. No va a ser un vector 2, sino un eje, como creé previamente. Y ahora, en el awake, tenemos que vincular esas variables que acabamos de crear con la acción del asset de entradas. Muy bien, pues por ejemplo el jump action lo voy a vincular utilizando la clase input system, para la cual he importado la librería que necesitaba, y dentro de esa clase existe las acciones y dentro de las acciones está el método find action y tiene el nombre que le hayamos dado. En mi caso se llamaba jump. Ahí lo tenéis. Y lo mismo walk. La variable walk action que había creado utiliza la clase input system, vete a tus acciones y busca una acción llamada, y el nombre que le hayamos dado, walk. Bien, y esto lo hemos hecho en el awake de forma que ya están vinculadas. Ahora, ¿qué hacer con ellas? Pues es lo que vamos a ver. Pues bien, esto se asemeja un poco más al antiguo input system, por eso los nostálgicos a lo mejor lo encuentran más cómodo, porque a partir de ahora se llama en el update. Es decir, en el update tengo que comprobar en todo momento si esas acciones que acabo de vincular se están presionando o se han dejado de presionar. ¿Y cómo se hace eso? Pues con if jump action, y tiene un método que es was pressed this frame, que devuelve una booleana. True si es que sí y false si es que no, que es lo mismo que utilizábamos en el antiguo input system para detectar si habían pulsado un botón. Entonces le voy a poner muéstrame salto. E igual que tenemos el si se ha presionado, tenemos si jump action is pressed, que significa lo están presionando en este momento. Y le va a mandar algo a consola que va a decir estoy saltando. Y lo mismo, también tenemos if jump action was released this frame, voy a mandar a consola he dejado de saltar. Resumiendo, tenemos aquí en el update, ¿han presionado este botón en este fotograma? En ese caso, dime esto. ¿Siguen presionándolo en este fotograma? En ese caso, dime esto. Y si dejan de presionarlo, dime esto. Vale, si le doy a guardar, voy a colapsar la consola, porque ahora en cuanto le dé al play, si todo va bien, que espero que sí, lo tenía vinculado con la tecla A, recuerdo que eso lo hemos hecho con el input asset y que es súper cómodo. Si le doy a la A, efectivamente me dice que salto una vez, lo vemos ahí, pero sin embargo estoy saltando, me lo dice en cada fotograma, y si suelto, me dice efectivamente que ha dejado de saltar, es decir, funciona. Sigamos ordenados. Vale, ya está todo organizadito. Ahora, igual que hemos vinculado la acción de jump action, hemos vinculado la de walk, que recuerdo que era un value, era un axis, no era un vector 2. Lo que necesito es asignar lo que devuelva esa acción a una variable, y en este caso va a ser una variable de tipo float. Le voy a llamar walk, ahora sí. Y esto es relativamente fácil, porque ahora lo único que voy a hacer es decirle la variable que has creado, que insisto, tiene que ser del mismo tipo que la acción que el input que hemos creado, en este caso es un float, va a ser busca esa acción que he vinculado aquí
Y esto es muy parecido al anterior sistema porque le voy a dar un read value. Es decir, lee el callback que está leyendo ese input y asígnaselo a esa variable. Y para comprobar que funciona, ya que estamos en el update, le voy a decir transform translate hacia adelante por walk, venga, y muy importante, como estamos en movimiento cinemático, por time, delta time. Ahí está. Oh, no, me he confundido y lo he asignado al eje X y yo lo quería asignar al eje Y. No pasa nada. Diré que lo he hecho adrede, no es así, pero me sirve para indicar lo rápido que es y lo fácil que es decirle, oye, que la acción walk lo has vinculado con el eje X. No pasa nada. Le doy listen, muevo el eje hacia arriba, le digo que lo vincule con el eje Y, lo guardo y el otro también. Oye, el negativo y positivo lo has vinculado con el left, pues no, con el down. Y el positivo con el up. Guardo el asset, me voy a Unity, le doy al play y ahora está vinculado al eje Y, para adelante, para atrás. Y a los cursores, para adelante, para atrás. Bien, puede parecer muy farragoso todo esto, pero por regla general lo hacemos una vez, o por lo menos lo hacemos una vez de forma incómoda, y a partir de ahí lo que hacemos es reutilizar un mismo script que hemos creado para otros proyectos. Y nos queda un tercero. Vamos a por él. Bueno, si seguimos vivos a estas alturas, vamos con el tercer método para recibir las entradas del input system. Este quizás es el que menos me gusta a mí, si bien es cierto que hay gente en internet que lo usa, lo sé porque mis alumnos alguna vez me lo han puesto y no sé por qué, porque yo no se lo he enseñado. Y segundo, sí es verdad que lo recomienda Unity en el caso de juegos en los que haya múltiples jugadores, porque es verdad que tiene ciertas opciones que facilitan mucho a la hora de crear multijugador. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona. Este método, vale, he cambiado un poco la distribución para tenerlo más a mano, porque este método utiliza un componente que es el player input. Y de hecho, en el momento en el que lo pongamos, veremos que a nuestro personaje le aparece ese iconito indicando que tiene un player input. Lo primero, le tenemos que vincular, igual que hicimos en el sistema anterior, un asset de entradas preconfigurado. Bien, él ha cogido por defecto el que está como Project White, pero vamos, que podemos ponerle cualquiera. ¿Veis? Ahora mismo le he arrastrado el que venía en Unity y fijémonos que al ponerle el de Unity reconoce los esquemas. Entonces podemos decirle que utilice todos los esquemas o solo uno. Bueno, y veis lo que aparece aquí, pues ahora entenderemos por qué. Le voy a vincular con el mío. Cuestiones. No me voy a detener mucho en cómo funciona el componente, pero fijaros que tiene para vincular una cámara y esto está pensado para lo dicho, juegos multijugador en el que tengamos varias cámaras funcionando y entonces unos inputs funcionen con una cámara y otros con otros, por ejemplo, para el input system, para que no haya conflictos. En fin, tiene muchas opciones, pero me quedaré con esto. No voy a entrar mucho en detalle, pero sí que entendamos que un GameObject, una vez que tiene el componente player input, podemos, desde un script que tenga ese GameObject, llamar a las acciones de ese input asset que acabamos de vincular. ¿Cómo? Pues bien, vemos que hay un sendMessages, que es básicamente todos los scripts que tengan este objeto pueden hacer uso de ese input. Antes no, antes era el script que le habíamos vinculado, ahora no, ahora cualquier script. Podemos incluso hacer un broadcast messages, que significa no solo los scripts que tengan mi objeto, sino los hijos de este objeto también pueden hacer uso de este input asset que tengo vinculado. Y tenemos el invoke Unity Events, que lo veremos más adelante, que eso ya es hilar muy fino. Pero quedémonos con el sendMessages, con lo cual le voy a poner un script. Y fijémonos, esto es interesante. Al poner sendMessages nos dice qué mensajes puede recibir desde un script y de hecho nos aparece las acciones que yo he creado en este input. Vemos que pone on jump, on walk, on move, on crouch. ¿De acuerdo? Es decir, que ya nos está dando una pista o por lo menos una chuleta de qué métodos podemos usar. De hecho, si abro el script, y es quizá por lo que este sistema tiene sus fans, porque yo automáticamente ahora mismo ya puedo usar los métodos que me aparecen aquí en la chuleta. Por ejemplo, le puedo decir void
onJump. Y para que no le voy a decir print, salto. Sin más, ya está. Y como insisto que hemos hecho una especie de setMessage, es decir, que cualquiera puede llamar a estos métodos, pues ya está, ya funciona. No necesito más. Le voy a saltar y ahí me aparece salto. Bien, esto está bien y nos vale para muchas cosas, pero ahora vamos a lo siguiente, que es necesito obtener los datos de esa entrada. Vamos a usar la acción move, que era un vector 2, para que veamos cómo puedo obtener ese vector 2 de ese sistema de entrada. Entonces voy a ir lo mismo, es decir, void on move, que es como se llamaba, recordémoslo, que tenemos aquí una chuleta, on move, es decir, lo puedo llamar. Pero ahora sí que necesito recibir un valor en este método. ¿De qué tipo? De tipo input value. Voy a llamar value, por ejemplo. Por cierto que se nos ha añadido automáticamente la librería input system, como hemos visto en cuanto hemos usado un input value. Y ahora, pues necesito una variable que recoja eso. Pues voy a crear una variable de tipo vector 2 y le voy a llamar myMove para no mezclarlo. myMove. Y ahora en este método que recoge el valor del joystick, le digo, oye, pues myMove es igual a ese valor que me has devuelto, que yo le he llamado value, y tiene un método llamado get. Y entre menor que y mayor que le tenemos que decir qué tipo de valor va a obtener. Y en este caso es un vector 2, correcto. Entonces ahora mismo myMove va a valer en todo momento lo que diga el joystick. Como sé que funciona, voy a crear un método para mover, movePlayer, y le voy a decir pues lo de siempre, transform, translate, hacia adelante por lo que diga myMove en i y por time delta time, claro. Ahí está. Lo voy a duplicar porque le voy a decir que se mueva hacia la derecha por su valor en x. Recuerdo que myMove era un vector 2 y va a obtener un valor en y y un valor en x. Y lógicamente este método lo tengo que llamar en algún sitio, es decir, en el update. Pues vamos a ver si hay suerte. Le doy al play, para adelante, para atrás, derecha, izquierda. Bien. ¿Qué ocurre? Que este sistema es un poco limitado en el sentido de que yo necesito saber cuándo pulso algo, cuándo lo estoy pulsando o cuándo dejo de pulsarlo. Igual que hacíamos en el primer sistema. ¿Que no se puede hacer? Claro que se puede hacer, aquí todo se puede hacer. Lo que pasa es que es un poco más rebuscado la forma de hacerlo. Lo vamos a ver para que sepamos que esa opción también existe. Para ello tenemos que ir a Unity y cambiar aquí el comportamiento. Teníamos en mandar mensajes o broadcast messages para que lo recoja cualquiera de nuestros hijos y tenemos el invoke Unity events. Entonces, si lo seleccionamos, veremos que hay una pestañita que nos dice eventos e incluso tenemos eventos para cada mapa de acciones. Si despliego el player, por ejemplo, veré que efectivamente ahí todas las acciones que he creado tendrá aquí su representación. Bien, si le doy un más, me está pidiendo un objeto y un script. Esto es muy parecido, por ejemplo, para lo que usábamos para los botones. ¿Vale? Voy a usarlo en el mismo script. Necesito un método público al que le voy a llamar, por ejemplo, walk, que no lo he usado hasta ahora. Le voy a llamar walk callback. ¿Qué ocurre? Este método que acabo de crear necesita un callback de la clase inputAction. inputAction callback context, que le voy a llamar CTX, igual que usábamos en el primer sistema, porque es la convención para decirle un callback. Y ahora le tengo que decir, voy a crear una variable tipo float para mi caminar, value le voy a llamar, por ejemplo. Y ahora, ¿qué hacemos con este callback? Es muy parecido a cómo funcionaba el primer sistema. Lo que pasa es que aquí se lo tenemos que preguntar, le tenemos, oye, si ese callback que estás llamando ha iniciado, es decir, han empezado a mover el joystick, voy a mandar a la consola caminando.
Si ese callback se sigue, voy a ponerle aquí, iniciar el camino. Si se está ejecutando, es decir, está performed, es decir, print caminando. Y si ese callback ha dejado de usarse, print he terminado. Conclusión. Al final el resultado es muy parecido al que vimos en el primer sistema. He creado un método que va a retornar un callback y dentro de ese método le tengo que preguntar en todo momento si ha empezado, si se está ejecutando o si ha dejado de ejecutarse. Que esto, utilizando el player input y utilizando el invoke unity events, lo voy a vincular, voy a quitar este, que no, a la acción walk, le añado una nueva callback context, necesita un objeto. Bien, como lo he usado en el mismo script que tiene el objeto, lo puedo arrastrar. ¿Podría ponerlo en otro objeto con otro script? Por supuesto que sí, igual que como hacíamos con los botones. Y aquí en las funciones, no sé si se llega a ver, voy a verlo para acá para que se vea. Ahí está. Dynamic Callback Context, es decir, funciones que están esperando ese callback. Ahí está, la que yo he creado. Bueno, vamos a ver si funciona. No soy muy fan ni uso mucho este método, pero debería funcionar. Entonces, si yo muevo el eje X, que es el que... ¿Lo veis? Lo estoy moviendo, con lo cual inicio el camino y estoy caminando. Mientras siga presionando va a seguir. Y es importante hacer lo que hicimos en el primer sistema. Cuando deje de mover el joystick, decirle que deje de caminar. He terminado. Ahí está. Ya que los vinculé con los cursores, lo voy a probar con los cursores. Pulso el cursor de arriba y efectivamente estoy caminando. Sigo pulsando el botón de arriba y cuando suelto, he terminado de caminar. Y lo mismo con el de abajo. Estoy caminando y he dejado de caminar. Y es importante, por ejemplo, si esto lo fuésemos a vincular a un movimiento de nuestro personaje, pues walk value, por ejemplo, y le digo, si estoy caminando, lo que usamos en el primer sistema, me estoy moviendo, pues walk value vale, y esto es igual que en el primer método. ctx read value de qué tipo float. ¿Y qué pasa si dejo de moverme? Pues que walk value es igual a 0. Voy a quitar esto, porque ahora ya, de hecho en el update lo voy a quitar. Y le voy a decir en el update, muévete hacia adelante por lo que diga el walk value, por supuesto, time, delta time. Vamos a comprobar que funciona. Ahí está mi jugador. Le doy al play y ahora en principio con los cursores, que son los que están vinculados a la acción walk, debería caminar hacia adelante y hacia atrás. Y además cuando empieza me sale abajo el aviso de que efectivamente ha iniciado el camino. Ahí está. Y si me voy a su inspector, veré que lo he vinculado con un invoke unity events y dentro de los eventos, dentro del mapa de acciones, efectivamente he vinculado el walk con ese objeto que tiene ese script y ese método. Este último sistema para movimientos o para acciones sencillas, la verdad es que es muy práctico porque en el código es muy sencillo, porque solo hay que, ya tenemos disponibles nuestros métodos, pero es verdad que cuando queremos algo más elaborado, pues quizás complica un poquito más, pero no más que la primera forma. A partir de aquí, insisto, parece complicado. Primero porque son 3 métodos y no tenemos que usar los 3, tenemos que elegir uno y emplearlo. Y 2, es complicado la primera vez. Luego ya, de tanto repetirlo y sobre todo de copiar y pegar siempre el mismo código, al final nos resulta cómodo. Por no decir que
si somos listos, sabremos cómo reutilizar un mismo script. Pues nada, elige a